Население, маленький. Quisiéramos que fuera diferente, pero lamentablemente no es así. Veremos esta noche imágenes de dolor. Hemos visto a gente que camina kilómetros y kilómetros, filas, pero de verdad que no se agotan para poder tomar un tren y escapar de Ucrania. Bienvenido, buenas noches. Y la verdad es que la guerra en esta zona del mundo se está convirtiendo en una cuestión extraordinariamente dolorosa. Y no solo pareciera no encontrar su punto de inflexión, a pesar de haber tenido su tercer encuentro entre las partes, sino que va recrudeciéndose desde el punto de vista tanto militar, con ataques a civiles, como en lo político. De hecho, hace muy poco el presidente Volodymyr Zelensky, el mandatario ucraniano, rechazó las condiciones que había impuesto Rusia para frenar la invasión al territorio ucraniano, entre las cuales está que el país se mantenga neutral, entre otras cosas, por ejemplo, que Ucrania no ingrese a la Alianza Militar Atlántica de la OTAN, que también reconozca a Crimea como territorio ruso, a pesar de que es ucraniano para el mundo y Rusia lo invadió el 2014, y que, como si fuera poco, acepta además la independencia del Donbass, esta región que según Rusia se declara independiente y prorrusos, pero que es ucraniano. Mire, estamos viendo ahí a nuestros equipos desplegados, está Daniel Silva, está Paulina Allende Salazar. Vamos a comenzar junto a nuestra compañera Andrea Aristegui, que encabeza el equipo de Mega Noticias, para conversar con ella sobre lo que ha sido este conflicto en este 12º día de guerra. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, ¿cómo estás, Juan Manuel? Muy buenas noches. Un día 12 de esta guerra, comenzamos ya una nueva jornada aquí en esta parte de Europa con temperaturas cada vez más bajas, con nieve, lo que da cuenta además de cómo se va agravando esta crisis humanitaria que lamentablemente no tiene una salida en el corto plazo, considerando lo que han sido las fallidas conversaciones de las delegaciones rusas y ucranianas de las últimas horas. Tú lo mencionabas, una tercera reunión que no llega a ningún tipo de acuerdo, no hay avances y tampoco hay alguna expectativa de que eso vaya a ocurrir en el corto plazo, y eso es algo que preocupa considerando las condiciones de la población civil en algunas de las ciudades más afectadas. Se ha hecho un ofrecimiento de parte del gobierno ruso en las últimas horas de cesar las hostilidades en 5 de las ciudades más golpeadas por la invasión, pero no ha habido todavía una respuesta clara, y la verdad es que esta será una nueva noche muy difícil para cientos de miles de personas en esas ciudades. Vamos de inmediato a revisar lo que ha ocurrido durante esta jornada en el informe de Pablo Tapia. Un equipo periodístico del medio Infobae vivió en carne propia el enfrentamiento entre militares rusos y ucranianos mientras reporteaban el escape de decenas de ciudadanos en Irpin, localidad ubicada en las cercanías de Kiev, en Ucrania. Ahora voy a mostrar directamente, esto es la ciudad donde está sucediendo el enfrentamiento. Se escuchan permanentemente, está sucediendo el enfrentamiento entre los rusos y los ucranianos. Finalmente, el periodista y el equipo huyeron del lugar a salvo. Y yo estoy acá por trabajo, mi compañero está acá por trabajo, pero toda esta gente que venía tras nuestro, subiéndose al bus, corriendo, tratando de evacuar la ciudad, lo hacen porque hay alguien atacando su casa. A cuadras del lugar donde ocurrió este ataque, otra fatídica embestida rusa se perpetraba. Una madre de sus 2 hijos y el hombre que los acompañaba murieron producto de este misil que cayó en medio de la evacuación que realizaban. Irpin está en un 30% ocupada por tropas rusas. Los ataques bajaron de intensidad durante este lunes y cerca de 2.000 personas lograron evacuar.
Hubo fuertes bombardeos en Irpin. Dispararon contra casas, personas. Una mujer y un niño de 13 años murieron. Todas las casas fueron bombardeadas. Algunas personas se fueron de aquí. Es duro y aterrador. Mi sensación es que tengo miedo del mañana, tengo miedo de la hora. ¿Qué va a pasar en Ucrania al día siguiente? ¿Qué tipo de futuro hay aquí? Tenemos aquí a nuestras familias, tenemos aquí nuestros negocios, tenemos todas nuestras vidas, lo construimos aquí. Los compromisos de alto al fuego han fracasado. Estas imágenes lo evidencian. Son ataques en Mykolaiv contra dependencias de civiles. La ciudad queda a unos 60 kilómetros del Mar Negro. Ucrania denunció al menos 13 personas fallecidas durante estas últimas horas. Los ataques ocurrieron al mismo tiempo en que se desarrollaba la tercera reunión entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en Bielorrusia. Para el cese al fuego, Putin demanda cambiar la constitución para consagrar neutralidad de Ucrania, reconocimiento de Crimea como parte de Rusia y reconocimiento de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk como estados independientes. Este es otro ultimátum y no estamos preparados para ultimátum, pero tenemos la posible solución. Resolución para estos tres elementos claves. Lo que debe hacer el presidente Putin para empezar a hablar es iniciar el diálogo en lugar de vivir en la burbuja informativa sin oxígeno. Creo que ahí es donde él está. Él está en esta burbuja recibiendo esta información y no sabes qué tan realista es esa información que está recibiendo. Y mientras se espera una nueva cita de las delegaciones entre ambos países, miles de ucranianos continúan su éxodo. Según cifras de la ONU, más de 1.700.000 personas dejaron el país, escapando de los ataques rusos. Las condiciones impuestas, Andrea Aristegui, por el presidente ruso al gobernante de Ucrania para un alto al fuego, más temprano lo conversamos largamente en la Radio Infinita, parecieran ser simplemente una manera de decir muy diplomáticamente: voy a conseguir mi objetivo, porque es evidente que el presidente de Ucrania no va a aceptar esas condiciones. Antes estaría dispuesto el presidente Zelensky, probablemente, Andrea, a presentar su renuncia antes de ceder territorio o declararse neutral, cuando lleva años pidiendo, entre otras cosas, ingresar a la OTAN. ¿Cómo se está mirando desde el lugar en el que tú te encuentras estas exigencias políticas del gobernante que ataca a Ucrania? El presidente Volodymyr Zelensky lo ha dicho en reiteradas oportunidades, no está dispuesto a ceder en ese sentido, en lo que es un petitorio de exigencias muy poco factible de parte del Kremlin. Básicamente sería pedirle a Ucrania que dejara de ser tal, y eso es algo que no va a aceptar. Hoy ha dado, de hecho, hace algunos instantes, una nueva declaración en un video instalado desde su propia oficina en Kiev, donde dice que no tiene miedo y donde nuevamente hace un llamado a la población civil, además de a las tropas de su país, a seguir resistiendo esta ofensiva. Una ofensiva que continúa por distintos frentes. Uno de ellos es el marítimo, y el puerto de Odessa parece ser el próximo objetivo del presidente ruso Vladimir Putin y de sus fuerzas armadas. Es en ese lugar entonces donde ya hay buques acechando para poder tratar de tomar esa ciudad, lo que hasta ahora ha sido imposible. Catalina Miranda nos va a contar todos los detalles. Estas imágenes corresponden a los alrededores de Odessa, la perla del Mar Negro, un lugar que durante días ha sido acechado por las tropas rusas, quienes pretenden atacar la ciudad. A casi 17 kilómetros del centro vive Rodrigo Proboste, un chileno que, a diferencia de muchos, decidió quedarse. Ya al pasar las horas ya estoy sintiendo bastante bomba, bastante misil. Yo no sé qué es lo que puede ser misil o bomba, no lo sé, pero el ruido es demasiado fuerte. La mañana de este lunes, niños, adultos mayores y mujeres salieron en buses desde Odessa. Sin embargo, muchos se quedaron para luchar contra el inminente ataque ruso. La gente ya está preparada, la gente acá sabe lo que va a acontecer. La gente, bueno, se tiene que resignar, porque a esta altura ya no pueden salir, o si el que puede, en vehículo, pero tiene que hacerlo en forma rápida, porque no se sabe en qué momento
va a acontecer esta situación muy lamentable si es que llegan a tomarse esta ciudad. Analistas señalan que históricamente fue un lugar que le perteneció al Imperio Ruso y posterior Unión Soviética. Incluso sobrevivieron a la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial, donde civiles organizados vivieron la resistencia en los más de 2.500 kilómetros de túneles secretos que existen bajo la ciudad portuaria. Siguió esta resistencia tipo Stalingrado, digamos, esta gente que andaba por los subterráneos, atacaba subrepticiamente, una suerte de guerrilla urbana. Y bueno, uno de los panoramas que se está configurando con este ataque que está haciendo Rusia salvaje a todas las ciudades, a los cascos urbanos, puede haber esta lucha calle a calle, donde la gente se va a mover por los subterráneos, por los desagües. Ciudadanos de Odesa se preparan para este presunto ataque ruso. Trincheras artesanales, bombas Molotov y bloqueos en las principales arterias del puerto, todo con tal de retrasar una invasión anfibia. En el caso que Rusia pretenda tomar esta ciudad, tendría el objetivo de cortar el acceso, ¿no es cierto?, de Ucrania, influyendo principalmente en un daño económico a este país y en cuanto también a un daño del abastecimiento por mar. En este momento no hay carne, no hay verdura, ya está escaseando el alimento. Entonces, también nosotros nos preparamos en ese sentido de cuidar la carne porque tenemos que hacerla durar y por bastante tiempo. Yo no sé hasta cuándo esto va a durar, por eso es que nosotros estamos resguardando todo esto. La invasión de Odesa sería inminente. El presidente Zelensky advirtió que de suceder sería un crimen de guerra. En la costa ya hay cerca de 3.000 soldados rusos que están esperando la orden para ingresar y bombardear el único acceso de Ucrania al Mar Negro. Y en este poco auspicioso panorama, desde el punto de vista militar y diplomático, el escenario en términos de la crisis de refugiados se hace cada vez más preocupante. Ya son más de 1.700.000 personas las que han cruzado la frontera buscando un lugar más seguro, principalmente hacia el lugar donde nos encontramos, hacia Polonia, más de 1 millón de personas, de ellas un número muy significativo de niños, niñas y adolescentes. Y hoy UNICEF hacía un llamado especialmente a poner atención en garantizar la seguridad de todos esos niños y niñas, porque además no solamente hay un daño tremendo desde el punto de vista emocional por lo que han vivido, sino que ya se han transformado en parte de la lista de víctimas. 27 niños han muerto en el conflicto, 42 han resultado heridos y otros tantos se encuentran en una situación de desprotección total y lamentablemente no hay nada que haga prever que en las próximas horas eso vaya a mejorar. Juan Manuel. Sí, Andrea, y hay que agregar además otro factor, porque a pesar de que estamos en la recta final, en las postrimerías, por decirlo así, del invierno en esta parte del mundo, las inclemencias climáticas se han dejado sentir con muchísima fuerza. Mucho frío, nevazones, incluso muchísima humedad, y aún así la gente prácticamente con lo que puede, con lo puesto, trata de escapar para conseguir un destino distinto al de un país que está siendo atacado. Y esto evidentemente le agrega un elemento más todavía de dramatismo a un porcentaje de la población no menor que se está viendo afectado en estos momentos. Vamos a volver contigo, pero tenemos también aquí en pantalla dividida a nuestros otros compañeros y iremos también con Daniel Silva. Paulina Allende Salazar complementa también información de lo que está ocurriendo allí en esta zona de Ucrania. Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juan Manuel, muy buenas noches. Sí, esto es el mismo relato, Juan Manuel, cerca de Kiev, en Yotomir. Presenciamos, vimos y captamos para ustedes la realidad. Aquí no se ha respetado al vecino común y corriente. Las casas que podría ser la casa de cualquiera de nosotros han sido bombardeadas y los vecinos que no perdieron sus casas al ver que no se les respeta, que de alguna manera ya no se está cumpliendo con ninguna de las normas internacionales, ni siquiera en tiempos de guerra, tomaron sus maletas, tomaron a su animalito, tomaron a su niño menor y se fueron. Los hombres, sin embargo, están disponibles para resistir. Hemos sido testigos de casas destruidas, de casas en el suelo, de gente que perdió todo y que los hombres nos han dicho, no he visto ni uno que me diga lo contrario, que ellos se quedan hasta el final, que no van a salir de sus ciudades. Entonces aquí se puede dar
una realidad extremadamente sanguinaria, porque ellos no se van a mover de su terreno. Estuvimos en Yotomir y ahí vimos, podemos contabilizar y les vamos a mostrar un lugar, un barrio como el que podríamos tener en cualquier comunidad chilena, donde al menos lanzaron 5 bombas desde el aire y murieron 4 adultos y un niño. Me gustaría que revisáramos la nota. Estamos en Jitomir, una ciudad que está al oeste de Kiev, y en esta esquina ocurrió uno de los desastres que la mayoría de la ciudadanía en esta ciudad no perdona. Fue bombardeada esta esquina y yo quiero que vean, aquí habían tiendas comerciales. Me cuentan que había una tienda de zapatos, que había una tienda que vendían materiales tipo piedra. En esta parte que quedó absolutamente destruida, y por este otro lado había una casa. Aquí, donde ustedes ven este hoyo, aquí cayó la bomba que fue lanzada desde una aeronave, y el resultado fue que murieron 3 adultos y un niño. El hospital contiguo, que estaba con enfermos, es un hospital público, quedó absolutamente, por la onda expansiva, rota las ventanas, y en ese sector también se incluía una zona de maternidad. Este no era un espacio estratégico, esto eran unas casas de personas comunes y corrientes, voluntarios que están ofreciéndose a limpiar, a ordenar, y nos quieren explicar, quieren que sepamos lo que ocurrió aquí, no quieren que se olvide semejante desastre. Hubo 3 bombas. No hablan inglés, pero lo que nos explican es que efectivamente ellos vivían en esta casa, quedó destruida la casa, quedó ahí todo destruido y todas las casas de los vecinos destruidas. No es necesario hablar ucraniano para entender que lo perdieron todo, que tiene una pena tremenda y que dice que no fue una, que fueron 3 bombas. Bueno, después de todo, nuestro ejército ganará en la calle. En medio de la emoción y con el apoyo de sus familiares, este señor nos cuenta que en el minuto del bombardeo ellos estaban durmiendo y que lo único que quedó en pie en esta casa fue esta imagen de la Sagrada Familia, y que ellos creen que fue ella la que los salvó. Las bombas cayeron el 1 de marzo y los escombros siguen humeando. Paulina, si es posible, porque estamos viendo la imagen de la zona destruida, que nos hicieras una comparativa, ¿cómo era esa zona antes de su destrucción? Si es que es posible que uno, para poder graficarlo, imaginarlo, así como ponerle una foto en la cabeza de qué tipos de viviendas eran, qué tipos de calles eran, habían colegios cerca, comercio, como para que en el fondo uno pueda tener una cierta comparativa, para tratar de tener algo con que evaluar exactamente qué es lo que se ha perdido en términos de la vida cotidiana de un ucraniano en el lugar en el que tú estuviste. Te lo cuento al tiro, Juan Manuel, pero quiero agregar algo. Ese señor que vimos con su casa destruida, un señor adulto, ¿sabes qué nos dijo? Pese a que ya no tiene nada, él dijo que iba a pelear. Y él dijo que no se iba a ir. Tan impresionante ver gente de 60, 70, 80 años que perdieron a sus familiares, que perdieron a sus vecinos y dicen que no se van a mover. Ese señor finalmente no quiso llorar, sino que dijo que él iba a defender su patria. Yo no había visto semejante valentía, quizás nunca. Están realmente comprometidos con defender su territorio. Y sí, el barrio donde él vivía era un sector de clase media, muy cerca del centro de Yotomir, muy cerca. Yo estoy hablando de que no son más de
7 minutos del centro, de donde está la alcaldía, donde está el ayuntamiento. Era un barrio donde habían varias casas, además de un pequeño como centro comercial, de unos locales adelantito donde vendían pan, donde vendían algunos artículos, y estaban muy cercanos a un hospital, que es un hospital público donde podría haber ido cualquiera de nosotros, y una maternidad. Bueno, el hospital y la maternidad quedó con la onda expansiva, con todos los vidrios rotos. Yo no sé lo que se habrá vivido en ese minuto ahí, pues no puede haber sido nada bueno. Y las casas a la redonda quedaron en astillas, Juan Manuel, son astillas. Y saliendo de ahí pensábamos que se había acabado. Esto de haber sido, no sé, de haber sido como 2 cuadras a la redonda. Y nos llaman y nos piden que por favor veamos otro barrio que está atrás, tapado por una pandereta, y se repetía la misma escena. Esto es el centro de la ciudad, esto no es lejos. O sea, esto sí o sí era un blanco de civiles, de gente común y corriente. Le vamos poniendo en rostro, no solamente estamos viendo la capacidad militar, las declaraciones políticas, los efectos económicos que está teniendo este conflicto, sino que fundamentalmente y probablemente lo que más cuesta digerir, asumir, entender y asimilar de alguna manera es que en alguna parte del mundo hay, como este señor, unos verdaderos dramas humanos provocados por, vaya a saber uno cuáles son exactamente los avatares, ambiciones políticas que han derivado en este conflicto. Daniel Silva complementa también, Paulina, lo tenemos junto a nosotros en pantalla, para tener también esa otra mirada del reporteo que ha estado haciendo él también en terreno, y te incorporamos también a esta conversación. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. La verdad es que, bueno, nosotros también lo hemos podido decir desde el día 1, lo hemos constatado. Llevamos una semana acá junto a Jorge Sánchez, y la conversación con todas las personas que hemos podido han ratificado lo que ya dio cuenta Paulina, ¿no? Las ganas de las personas de quedarse acá, de combatir, de integrar los Terobrona, que son estos grupos civiles, la Guardia Nacional, todos están disponibles. Sin embargo, por mucha fuerza, por mucha convicción, hay que entender también lo siguiente. Aquí estamos hablando del enfrentamiento de un país pequeño versus una superpotencia, no solo numérica, sino que también militar y tecnológica. Y lo que se ha visto en algunas ciudades como Irpin, por ejemplo, es realmente una catástrofe. ¿Por qué? Muertes de civiles, de niños, de adultos mayores, de personas que van escapando, despavoridos, con un par de maletas, visiblemente tratando de escapar de sus ciudades, y que caen presas de lluvias de balas o de explosiones de mortero. Eso es lo que está pasando incluso en estos fallidos corredores humanitarios. ¿Por qué? Por los ataques aéreos. Una de las cosas que más se repite dentro de la petición de las personas es que se cierre el aire. Y efectivamente esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, además de las medidas económicas, también ha anunciado algunas medidas importantes. Por ejemplo, el movimiento de uno de los portaaviones más importantes del mundo, pero también, en conversación con Polonia, la posibilidad de mover algunos cazabombarderos que llegan a velocidades de hasta 2.400 kilómetros por hora. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo afectaría esto las fuerzas ucranianas? Lo vemos en la siguiente nota. Cada día se intensifican los bombardeos en territorio ucraniano. La ofensiva rusa va ganando terreno en el país, hecho que llevó al presidente Zelensky a realizar un llamado desesperado a Occidente. Si no nos proporcionan al menos aviones para que podamos defendernos, entonces solo queda una conclusión. Quieren que nos maten muy lentamente. Será responsabilidad de los políticos mundiales, los líderes occidentales hoy y siempre. Sensación de inseguridad que está instalada en la vida de los ucranianos, que ven como sus hogares, barrios y ciudades quedan completamente destruidos. Peor aún, familiares y cercanos mueren en cada jornada de ataques. Según la ONU, la cifra de civiles fallecidos llegó a 364. Lo que nosotros necesitamos de verdad de OTAN es que nos proteja de la aviación rusa, porque la aviación rusa es más fuerte que la aviación ucraniana. El llamado de auxilio tuvo respuesta en el gobierno estadounidense. Y aumentamos significativamente la cantidad y los tipos de equipos y capacidades militares que hemos posicionado en Polonia. Como ha dicho el presidente Biden, defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN.
Con un costo de 4.500 millones de dólares, una longitud de 330 metros y lo más importante, la capacidad de transportar una flota completa de aviones de guerra, el USS Harry Truman se ha posicionado al norte del mar Egeo. Puede llevar en total, con su ala embarcada, más de 5.000 tripulantes y más de 80 aeronaves entre aviones de combate, ala rotatoria, helicópteros, etc. Uno de los portaaviones más importantes del mundo inició sus operaciones ante el riesgo que Rusia intentara cruzar hacia Occidente por Turquía. Pero no solo eso, también sirve como base para los aviones de guerra. Estados Unidos dio luz verde para que Polonia pueda entregar a Ucrania aviones MiG-29. Estos cazabombarderos pueden alcanzar los 2.400 kilómetros por hora, mientras que su armamento se compone por un cañón automático de 150 municiones, además de 7 puntos de anclaje para lanzar misiles guiados. Yo creo que esta solución refleja una voluntad de la OTAN de querer testear un poco, de verificar cuál va a ser la respuesta rusa. Este operativo contempla además a los cazas Su-24 y 27, que serían intercambiados por los F-16 y F-18 americanos, buscando así entregar una respuesta potente al ejército ruso, que a pesar de las negociaciones y el llamado a frenar la guerra, sigue atacando las principales ciudades de Ucrania en esta invasión que hasta el momento no tiene fecha de término. Bien, Juan Manuel y todas las personas que nos están viendo hasta ahora, los quiero llevar a otro tema que tiene que ver también con este éxodo masivo, ¿no? Más de 1.700.000 personas que han salido del país y otras cientos de miles que se concentran en este punto, en la ciudad de Leópolis. Las filas en el terminal, la estación de trenes, es impresionante para salir hacia Polonia durante muchos días con temperaturas bajo cero. Y en ese camino hay otras víctimas que quizás son silenciosas, no pueden hablar, no pueden reclamar, pero están ahí y son miembros de las familias que han sido abandonados. No hablamos de personas, hablamos de mascotas. Junto con Jorge Sánchez fuimos justamente y encontramos un punto muy, muy importante y muy sensible para quienes nos gustan los animales, ¿no? Y es que muchas personas, y en esto no quiero criticar, muchas personas en su afán de escapar con su familia despavoridos, no saben si pueden escapar con sus perros, con sus mascotas de gran tamaño, no saben si pueden cruzar la frontera con ellos, no saben si pueden subirse a un tren con ellos. Y nosotros encontramos este refugio donde hay personas que día tras día están rescatando cientos de perros para darles alimento, para darles cobijo y ojalá algún día que recuperen a sus familias. Conversamos con la encargada de este lugar, escuchemos sus palabras. Este es un lugar donde puedes dejar a tus perros porque las familias fueron reubicadas y es muy difícil buscar un lugar para sus animales o las familias son empujadas a dejarlos en las calles y deben abandonarlos para seguir. Pero algunos, en vez de dejarlos, buscan una mejor alternativa y los traen a este lugar donde podemos ayudarlos. Bien, hay otro punto muy importante que se está viviendo en esto, Juan Manuel, y tiene que ver con que los ataques, brutales ataques a los civiles continúan. Esto en un contexto de mucho frío, sin abastecimiento eléctrico, sin calefacción. Vemos parte de lo que esto significa en la nota que ha preparado nuestra compañera Darinka Marsic. Ha dejado a varias ciudades totalmente desprotegidas. Muchos no tienen techo, ropa, agua ni comida. La comida no es suficiente para todos los ciudadanos del pueblo, así que rezamos para obtener más comida en nuestra tienda del pueblo de la capital, que en realidad no está lejos. El frío invierno los golpea tanto como la guerra. En muchos casos no tienen electricidad ni gas, por lo que la posibilidad de calefacción se reduce a cero. Hay muchas personas mayores aquí que necesitan ayuda en particular. Tienen 80, 90 y hasta 103 años y tienen dificultades para moverse. Necesitamos ayudarlos a obtener suministros para ayudarlos a sobrevivir. Todos los sistemas de comunicación, calefacción y gas han sido cortados. Las personas huyen con este clima, nieve y temperaturas bajo cero. Yo diría que ha sido un invierno difícil, duro, porque
Ucrania tiene bastante continentalidad. ¿Qué significa eso? Que gran parte de su territorio no tiene una importante influencia de ningún cuerpo de agua significativo. Llega a tener 16 grados bajo cero como temperaturas mínimas absolutas y esta semana han estado ahí entre los 6 y los 8 grados bajo cero temperaturas mínimas. La calefacción es uno de los servicios básicos que más preocupa, porque con estas temperaturas no hay forma de abrigarse y resistir el invierno. El 50% de Ucrania ocupa la energía generada por la planta nuclear, la más grande de Europa. Su edificio fue atacado hace un par de días por los rusos. El incendio generó la alerta a nivel mundial. Se temía lo peor, que la central liberara radiación. Fue un ataque que no fue directamente a los reactores, fue a un edificio que está bastante lejos. Yo revisé los mapas y está por lo menos a unos 300 metros de los reactores. Hoy este reactor entrega energía a Ucrania. De llegar a recibir un bombardeo directo dejaría a la mitad del país sin suministro. Lo que debe hacer el jefe de una planta nuclear es que cuando ve una amenaza externa podría estar obligado a apagar la central, ya por seguridad. Y eso puede comprometer entonces el servicio eléctrico al país. Igual un sabotaje externo, en este caso por fuerzas militares, podrían amenazar la capacidad de este reactor de autorrefrigerarse. En medio de un ataque basta con apretar un botón y apagar los reactores. Con ello no debería haber propagación de radiación, aunque sí provocaría un corte de energía en Ucrania. Los bombardeos y ataques han generado una crisis humanitaria. En varias ciudades no cuentan con servicios básicos y el frío lo tienen que soportar con abrigo. Sin energía, la única esperanza para ellos es escapar o bien el término del conflicto. El frío es un enemigo más en esta guerra que ha hecho que esta crisis se torne aún más difícil de resistir. Son múltiples las aristas que tiene este conflicto y que en las últimas horas, y especialmente después de lo que se vivió este fin de semana, con la pequeña esperanza puesta en esta tercera ronda de conversaciones que la verdad básicamente giran en lo mismo, donde el presidente Vladimir Putin pone condiciones imposibles de cumplir para el gobernante ucraniano, donde los ataques militares sobre la población civil se justifican en base a que la población civil se defiende y por lo tanto los militares rusos no son capaces de discriminar entre quiénes son soldados, quiénes son milicianos y quién es población civil que simplemente está escapando, y al mismo tiempo este éxodo masivo de personas que lo dejan todo para salvar su vida. Una situación dramática que está teniendo efectos en la economía a nivel global y que vamos a seguir abordando durante este informativo junto a nuestros compañeros. Tenemos ahí en pantalla a Daniel Silva y a Paulina Allende Salazar, más Andrea Aristigui también, que ha estado con nosotros en estos días. Volvemos con ustedes más adelante, Daniel y Paulina también, para seguir brindando cobertura de este conflicto que se vive en la región del Cáucaso. Gracias, buenas noches. Bueno, hay que decir a propósito de esto, del éxodo, ¿no?, de las personas que están escapando, que ya han arribado a nuestro país los primeros chilenos que abandonaron Ucrania en plena invasión rusa. Uno de ellos, Rodrigo Espinosa, después de llegar junto a su familia desde Kiev, pidió a las autoridades que apuren las gestiones para sacar al resto de compatriotas que permanecen todavía en territorio ucraniano. Salir, usted se imagina, no es menester fácil. Mauricio Hidalgo e Ignacio Navarro nos cuentan más. Entre aplausos, abrazos y diversas muestras de cariño, algunos familiares que incluso se veían por primera vez. Así Rodrigo Espinosa selló un emotivo y complicado retorno a nuestro país. Durante la tarde de este lunes, el chileno llegó a Cabrero, en la región del Biobío, para transformarse en uno de los primeros compatriotas que logra abandonar Ucrania y escapar de la guerra. Lo más importante para mí era que mi familia estuviera tranquila y que estuviera a salvo, y eso ya lo cumplimos. Sí, feliz, sí, porque están aquí con vida, eso es lo más importante. Su extensa y ardua odisea comenzó el 24 de febrero, cuando el aeropuerto internacional de Boryspil en Kiev sufrió un ataque y fue bombardeado. Precisamente muy cerca de ese lugar se encontraba su hogar, el que lo acogió durante 6 años y el que tuvo que abandonar junto a su esposa y sus 2 hijas. Y fue complicado porque en cada parada sentíamos las bombas, sentíamos los misiles, los aviones por arriba pasaban. Debido a que casi 1,5 millones de refugiados están intentando escapar de la guerra, el viaje de Kiev a la frontera con Polonia duró cerca de 50 horas.
7 veces más que en condiciones normales. A su llegada a suelo nacional hizo un llamado al gobierno